Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Vayamos a ver qué está pasando en el mundo de las criptomonedas. Ya sabéis que estamos mezclando un poco actualidad con análisis. Si veo que algunos días tenemos más actualidad, voy a cubrir todas las noticias. Hoy sería el día porque vamos a hablar de Bitcoin, de BNB, de Ethereum, vamos a hablar de Binance y también vamos a hablar brevemente del lanzamiento, bueno, la salida en bolsa de Coinbase de este día 14 de abril. Estamos a escasos 2 días, menos de 2 días, menos de 48 horas. Y la verdad es que tenemos muchas ganas de ver qué realmente va a pasar. ¿Por qué? Porque todo lo que sea hablar bien de criptomonedas, o al menos dar visibilidad al mundo de las criptomonedas y más siendo Coinbase uno de los mayores exchanges del mundo, lo que va a conseguir es que también impulse un poco más la adaptación de las criptomonedas, que personas que a lo mejor no conocían este sector empiecen a replantearse que realmente no es un sector, no es una especulación, sino que es un mercado sólido, pese que es muy volátil, pero está en pleno crecimiento y más que el futuro es el presente. Entonces, partiendo de esta base, no me cabe duda de que la noticia de Coinbase, que es del 1 de abril obviamente, pero el lanzamiento, o sea, la apertura realmente, que es lo más importante cuando ya vayan a salir en bolsa, esto es lo que va a marcar el antes y el después. Veremos cómo afecta todos los pronósticos, especulaciones. Están diciendo de que esto va a afectar para bien al mercado, incluso también va a afectar para bien a Bitcoin. Igualmente estamos en un rally alcista de altcoins. Estamos viendo que casi todas las altcoins han conseguido una rentabilidad positiva en las últimas semanas. Son noticias buenas, pero podríamos entrar en una fase donde algunas criptomonedas les podría empezar a costar subir, porque han subido tanto, la corrección ha sido tan agresiva que obviamente la moneda se ha visto perjudicada y a lo mejor ya hay personas que han sacado sus profits y ya no quieren reinvertir con ese proyecto. Entonces, ahora mismo creo que empiezan a ser semanas de plantearse si vas a mover mucho capital a algunas criptomonedas. Yo ya he sacado algunos profits, sigo reinvirtiendo, hoy ha sido día de bajadas y he comprado otras criptomonedas. Pero bueno, son cosas que hemos de tener en cuenta. No sabemos realmente cuándo va a ser el final de este rally, pero sí que es cierto que es lo que comentamos hace unos días. Si nos vamos a la dominancia de Bitcoin, estáis viendo cómo el precio obviamente rompió este suelo que era importante, pero estamos viendo que ya el precio no cae tan rápido como estaba cayendo en esta zona de aquí o esta zona de aquí. De hecho, al menos hoy se está creando esta vela en positivo, alcista, de hecho un doji, por lo que, bueno, será curioso ver qué pasa en las próximas horas. Igualmente hemos visto que el market está bastante rojo, pero tampoco no son números rojos como hemos tenido otros días que todas bajaban dobles dígitos. Están bajando un 3, un 4, un 5% de media, pero finalmente a mí también uno de los proyectos que más me interesa es Chiliz, repito, voy muy cargado, también con Rift, también me he cargado ahora mismo con Engine, o sea, al final hay algunos proyectos que a mí a nivel personal me interesa que sigan subiendo y por eso los tengo un poco más en el punto de mira. Pero igualmente, no nos despistemos, vayamos un poco con Bitcoin, porque Bitcoin está haciendo algo que es interesante. ¿Por qué? Porque encima, ahora mismo se están juntando varios factores. Uno de ellos sería la salida en bolsa de Coinbase. Esto es de aquí 2 días. Entonces esto va a afectar seguramente para bien a Bitcoin. Y digo para bien porque se estima, ¿no? Obviamente no es 100% seguro, pero bueno, obviamente cuando sale una empresa relacionada con el mundo de las criptomonedas, de la venta y la compra y es un referente, entonces pues lo que va a afectar es que el precio de Bitcoin en principio debería de subir. Pero bueno, lo que quiero ver es que ahora mismo este impulso que tenemos aquí no deja de ser esta corrección que tenemos aquí. Al ser la primera que tenemos, si calculamos la distancia de aquí a aquí, es lo que tenemos de aquí a aquí, ¿vale? Si fijáis, esto lo ponemos tal que así y se nos marca desde esta mecha, desde la otra mecha. Entonces esto lo pondríamos más o menos por aquí y nos saldría el último rally alcista. Hay mucha gente que estaba estimando que el Bitcoin se frenaría entre los 70.000 y 80.000 dólares. Mi apuesta ahora mismo serían los 76.000 dólares, pero es que a veces es más complicado entender el movimiento del Bitcoin de alguna otra altcoin, porque al ser tan volátil en el sentido de que una persona, bueno, es una persona, una empresa, una noticia puede sacudir para bien o para mal el Bitcoin, a veces entender el movimiento es complicado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Pues obviamente un crecimiento del Bitcoin desde los últimos días, porque realmente estamos viendo mínimos crecientes.
se está haciendo este triángulo, pero no acabamos de romper ni para arriba ni para abajo. Llevamos 2 días de indecisión, hoy ha sido una vela más alcista que bajista, pero por ahora estamos en vela bajista y tendremos que estar pendientes de si finalmente se crea esta ruptura de esta trendline que tenemos aquí marcada, que está funcionando como techo. Si la rompe, no me extrañaría que fuese este miércoles y que se juntase la salida de Coinbase y también la ruptura de Bitcoin para buscar al menos los 64.000, 65.000 dólares, que podría ser algo bastante factible. Pero bueno, la cuestión, vayamos ya con otra criptomoneda que está súper interesante. Me encanta porque yo llevo hablando de Binance desde hace mucho tiempo y siempre la he estado recomendando porque me parece un proyecto sumamente sólido, con mucha proyección, y al final hay tanta gente detrás de Binance que a veces me parece casi absurdo no querer invertir al menos una parte de tu portfolio en Binance. Entonces, hemos visto este crecimiento tan impulsivo. Realmente fue el impulso, la corrección y el impulso. Rompimos la zona de los 400, no, perdóname, de los 400 será esta aquí, ¿no? Rompimos la zona de los 400 y ya estáis viendo que al final hemos tenido 1, 2, 3, 4 y 5, si contamos la de hoy, velas alcistas. Incluso con un gran volumen de compras el día de hoy. Entonces, al final, viendo cómo está el mercado, que está todo en rojo, pues ver Binance con este gran pronóstico, pues la verdad es que me encanta. Entonces, sí que se está especulando de cuál va a ser el crecimiento final de Binance. No dudaría si pudiese llegar a los $1.000. Realmente Binance se está empezando a comparar un poco como la criptomoneda que podría desbancar Ethereum, y Ethereum lo tenemos también en números sumamente altos. Vayamos con Ethereum porque lo tenemos al día de hoy con $2.132. No está del todo mal. Ethereum hace unos meses se le daba por perdida, o sea, ya estaban diciendo que Ethereum iba a ser reemplazada, perdóname, por Polkadot, por Chainlink, por otras criptomonedas que estaban teniendo mejores pronósticos. Pero bueno, finalmente se puso las pilas, se fue a partir un poco de las fechas de finales de año, ¿no? Finales de año, esta vela tan alcista, ¿no? De 700 a 1.000 euros, o sea, $1.000, perdóname, realmente fue un crecimiento importante. Y lo que ha hecho es hacer mínimos crecientes, o sea, mínimo, y ahora mismo está subiendo. Ha roto la barrera de los $2.000, entonces perfectamente se podría apoyar durante un tiempo por encima de los $2.000 para luego buscar nuevos máximos. Aquí está un poco la gracia ahora mismo de Ethereum, que ha tenido este movimiento tan agresivo de subida, que ahora mismo, pues bueno, tirar un poco una trendline de aquí a aquí y ver cuál podría ser el crecimiento. Bueno, más que de aquí a aquí, yo la tiraría más así, y mientras se mantenga por esta zona, perfecto. Si la rompe, tendríamos la zona de los 2.000. Pero viendo un poco el panorama y viendo ahora mismo cómo están las altcoins, Ethereum o espabila o se va a quedar parada otra vez en la zona que teníamos ya marcada. Yo diría que podría ir desde los 2.500 a los 2.000. Esta zona de aquí se podría mantener si no la rompe en los próximos días. Repito, si se mantiene por aquí y va haciendo este movimiento, entonces no nos tendríamos que preocupar. El problema es que si durante mucho tiempo se queda por este rango, lo que va a pasar es que otras criptomonedas pues les vayan cogiendo terreno, y esto es obviamente lo que Ethereum no necesita. Necesita, al contrario, un crecimiento, porque también si rompe la media móvil, en este caso diaria, me daría miedo que cayese al menos otra vez en los 1.400. Zonas de estas podrían ser las que podríamos ver en los próximos días, semanas, depende de lo que pase en los gráficos, ¿ok? Y luego también tendríamos las noticias de Binance, ¿vale? Porque Binance ha anunciado la primera acción tokenizada por Binance. O sea, esto realmente es un antes y un después, porque estamos viendo los Binance Stock Tokens intentan emular a la perfección el mercado bursátil tradicional. Binance subraya que estos tokens tendrán 0 comisiones y los tokens de acciones respetarán los horarios computados por el mercado tradicional que ofrece la bolsa. De hecho, aquí tenemos la noticia en inglés, lo que pasa que prefiero leerlo en español para vosotros entenderlo mejor. Y luego, si nos vamos directamente al exchange, ¿vale? Nos vamos aquí a operar. Ya podríamos operar sin ningún tipo de problema. Ya estás viendo cómo desde que ha empezado, claro, esto es diario. Si nos vamos ahora mismo, por ejemplo, en 5 minutos, pues esto ya está cotizando. Aquí podríamos operar con nuestros USD de nuestra cartera y podríamos darle a comprar o podríamos darle a vender. Esto realmente es un gran avance, porque es que ahora mismo tenemos Tesla, pero luego tendremos que si Microsoft, que si tendremos Facebook, que si tendremos Twitter, porque
hay muchos CEOs de muchas empresas que están súper interesados en el ecosistema de criptomonedas. Entonces, no me extrañaría que, por ejemplo, el CEO de Twitter, ¿vale? Que es súper friki, le diese un por de golpe, decir, oye, pues vamos a hacer que nuestra empresa se convierta en token para que las personas puedan operar el valor. Esto sería algo ya que se nos iría un poco de las manos. Pero bueno, al final ya estás viendo que son nuevas funciones que están añadiendo los chicos de Binance que no paran, o sea, es que es una detrás de otra. Y también tenemos una criptomoneda, ¿vale? En el Launchpad ya para finalizar, que sería la TLM, que no está del todo mal. Puedes hacer staking con tus criptomonedas, en este caso sería el USD o el BNB, la stablecoin de Binance, y el BNB, la coin de Binance. Entonces te dan recompensas. Tú vas aquí poniendo tus coins y luego ellos te van dando un porcentaje de TLM, que son proyectos que ellos van alistando en su exchange. Y luego cuando salen en el exchange, pues ya los puedes vender, puedes comprar, etcétera, etcétera. Es como todo lo que ha pasado con Dodo, con Alice, con los tokens también de fútbol. Y bueno, pues son oportunidades fáciles de ganar dinero, de tener tokens que a lo mejor no comprarías y a cambio de nada. O sea, no vas a perder dinero y es sumamente interesante esta propuesta que ofrece Binance. Pero bueno, noticias buenas: Coinbase, Ethereum creciendo, BTC aguantando un poco las zonas que ya estábamos esperando para los próximos días. Y ahora mismo la noticia de Tesla, pues la verdad es que nos ha dejado todos un poco de piedra porque no nos lo esperábamos. Así que bueno, familia, dejaremos el vídeo por aquí. Espero como siempre que os haya gustado. Si queréis más vídeos, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos pronto en otra ocasión. Chao, chao.